Cordial saludo, estimados estudiantes. En el presente video tutorial implementaremos un contador ascendente en LabVIEW. Ejemplo: diseñe un contador ascendente con el método de programación en máquina de estados en LabVIEW. Los estados están definidos: estado 0, estado de inicio, estado 1 ascendente y estado final. Observamos el diagrama de transición de estados al lado derecho. Procedemos a ejecutar el software de LabVIEW. Voy a ubicar la imagen seleccionada, simplemente la copio y la pego acá en el panel frontal acerca del diagrama de transición de estados. Y procedemos a implementar el algoritmo. Recordemos que para una máquina de estados se requiere una estructura tipo while, una estructura tipo caso, son tres cosas, y un registro de desplazamiento. Clic derecho sobre la estructura while, agregamos el registro de desplazamiento. Ahora procedemos a seleccionar un indicador, puede ser este indicador de aguja, para visualizar el conteo. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues definir los estados. Clic derecho, la librería de numéricos, seleccionamos en un constant, editamos los estados, clic derecho, editar estados. El primer estado, estado 0, inicio. Estado 1, conteo ascendente. Y el estado 2, el estado final. Cableamos hacia el registro de desplazamiento y del registro de desplazamiento a nuestra estructura tipo caso. Actualizamos los estados porque por defecto aparecen solo dos. Seleccionamos la estructura, el perímetro, clic derecho, adicionamos todos los casos por defecto y verificamos que efectivamente estén allí vinculados los estados a la estructura caso. Ubicamos el estado 0 que corresponde al estado inicial. Allí el contador iniciará con el valor de 0. Creamos una variable local para este indicador y asignamos el valor de 0. Creamos una constante con el valor de 0. ¿Cómo implemento un contador utilizando la estructura de programación por máquina de estados? Entonces, en una ocasión les informé que el registro de desplazamiento se comporta como una memoria. Entonces podemos apoyarnos de otro registro de desplazamiento. Damos clic sobre el perímetro de la estructura while, adicionamos el shift register y este registro de desplazamiento vamos a asignarle un valor. En este caso pues vamos a ubicar una constante en la librería de numérico e inicializamos el valor en 0 porque este va a ser nuestro contador del programa. En el estado inicial el valor es 0.
cableamos al registro de desplazamiento. Una vez se ejecute el estado de inicio, entonces control C, control B, o con la tecla control y el clic del mouse izquierdo sostenido desplegan una copia de la variable de estados. Cuando se ejecute el estado de inicio, pasamos al estado de conteo ascendente. Entonces deben verificar muy bien que acá quede seleccionado conteo ascendente y cableamos al registro de desplazamiento. Cuando se ejecuta esta condición, automáticamente saltamos al estado número 1, y en el estado 1 lo que vamos es a ubicar en la librería de numérico un incremento. Entonces acá tenemos que el valor, en este caso el valor inicial es 0, vamos a incrementar en 1, ¿cierto? Entonces 0 más 1, y este valor puede continuar al registro de desplazamiento, o si por ejemplo queremos limitar el conteo al número 10, podemos utilizar una estructura tipo select. Una estructura tipo select, y podemos utilizar una estructura de comparación para validar cuando el dato sea igual a 10. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando el contador llegue a 10, automáticamente pare el conteo. O sea, tenemos que cambiar de estado, irnos al estado final, y del estado final retornamos al inicio. Entonces este va a ser un insumo para el desarrollo del componente práctico. En el componente práctico ustedes tienen que adicionar no solamente el estado ascendente, tienen que agregar un estado descendente. Después del estado descendente pasan al estado final. Entonces vamos a seleccionar la condición para que el conteo llegue hasta el número 10. Cableamos el incremento del contador y vamos a comparar con el valor. Creamos una constante de 10 porque es el valor máximo del contador. Aquí debemos ser cuidadosos pues con lo que vamos a trabajar. En este caso tenemos la función select. Entonces, de la salida del comparador cableamos al centro de nuestro operador select, y aquí vamos a copiar la variable, cierto, que contiene cada uno de los estados. Copian y pegan, y aquí esta estructura select lo que me permite es hacer una pregunta. Entonces vamos a relacionar los estados en cada uno de los terminales. Copiemos, realizamos una copia nuevamente, y ya les muestro la finalidad. Entonces recuerden que la estructura select pues funciona como un multiplexor, cierto, como un switch. ¿Qué pasa? Mientras el conteo no sea igual a 10, si no se cumple la condición, nos quedamos en el estado 1, que es el conteo ascendente, ¿sí? Si no se cumple esta condición, que es igual a 10, el select deja pasar la información que está en el terminal inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el algoritmo se va a ejecutar en el estado 1 hasta que se cumple la condición, pero cuando
el valor del contador llega igual a 10, entonces vamos a pasar al estado final. Vamos a cambiar de estado, ¿cierto? Porque ya cumple la condición. Y acá la salida del select lo vamos a cablear al registro de desplazamiento, que está relacionado con los estados del programa. ¿Sí? Observen que es el shift register que está en la parte superior. ¿Qué pasa con el conteo? Entonces el conteo simplemente lo que vamos a hacer es continuarlo, ¿cierto? Continuamos con el conteo, o sea, seguimos la línea de conexión, pero al mismo tiempo pues deseo visualizar ese conteo en este indicador. Entonces vamos a crear una variable local, y esta variable local la podemos relacionar a la salida de nuestro contador. Listo. Cuando llegamos al estado final, en el estado final pues yo podría rápidamente reiniciar el algoritmo. Entonces vamos al estado 0, retorno nuevamente, y cuando llegue al estado 0 aquí reseteo el contador, ¿cierto? Observen que tengo un valor de 0, o sea, ese valor de 0 va a estar inmerso cuando inicie aquí el conteo, ¿sí? Y ahora lo que necesitamos adicionar es un retardo. Entonces vamos a la estructura de tiempo, clic derecho, creamos una constante de 1000 para generar este retardo. Generamos un retardo de 1 segundo por cada ciclo de ejecución del algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ejecutarlo. Cabe la pena resaltar que acá está ubicado nuestro contador. Inicialmente está en el valor 0, 0 más 1. Aquí ya se actualiza el valor a 1 y lo va a mostrar en el indicador. Ese 1 queda almacenado en el registro de desplazamiento, y en el siguiente ciclo ese 1 queda almacenado. Por tal motivo, cuando llegue esa unidad y se sume con la siguiente, la salida acá va a ser 1 más 1, 2. Creamos el control booleano y ejecutamos para verificar que no falta cablear. Efectivamente, en este caso nos hace falta relacionar el valor del contador a la salida de shift register. Ejecutamos el algoritmo y observen que ya tenemos nuestro contador ascendente. Les recomiendo utilizar de la barra de herramientas el siguiente bombillo para que puedan depurar el algoritmo. Entonces observen que está haciendo el algoritmo. Miren, mientras no se cumple la condición, ¿cierto?, que el contador sea igual a 10, nos quedamos en el estado 1, ¿sí?, porque deja pasar la información que está vinculada al terminal inferior. Entonces se queda en este ciclo. Observen cómo va cambiando el valor del contador, pero cuando llega a 10 la condición acá se hace verdadera, ¿sí? 10 es igual a 10, verdadero, pasamos al estado final, ¿sí? El estado final retorna al estado inicial, se resetea la variable e iniciamos el contador. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Agregar otro estado, o sea, en mi caso se llama estado final, para ustedes se va a llamar estado descendente. Y en este estado descendente, ¿qué tienen que hacer? Pues colocar ya no un incremento, sino un decremento, y visualizarlo en el indicador, ¿sí? Y hacer la pregunta, ¿cierto?, mediante la función select, para que usted pueda quedarse en ese estado hasta que el valor sea igual a 0. Bueno, muchas gracias, estimados estudiantes.